Y continuamos dando cuenta de la situación de América y del Cono Sur después de hacer contacto con Estados Unidos, con Brasil, con Bolivia. Nos trasladamos ahora a Perú, porque 1 de cada 4 habitantes de Lima tendría coronavirus. Admiten que si cuentan los sospechosos, podría haber más de 45.000 muertos. El impacto de la pandemia en la capital y en la Amazonia peruana. ¿Qué está pasando en el país vecino? Bueno, para hablar de esta cuestión, le damos la bienvenida a Omar Jordán Delgado, quien es periodista de Perú, y ya lo saludamos, lo estamos viendo. Muy buenas noches, Omar, ¿cómo le va? Marina, buenas noches. Como tú lo has mencionado, son estimadamente 45.000 las víctimas mortales a través del COVID-19. Sin embargo, esto va a formar parte de un análisis minucioso de las cifras oficiales de defunciones que justamente está realizando el Estado peruano. Justamente el día de ayer, la ministra de Salud calculaba que oficialmente tenían unos 25.000 fallecidos. Hoy el presidente de la República, en su mensaje a la Nación, mencionaba de que estas cifras van a ser evaluadas todavía para poder sincerar la cifra oficial de víctimas a causa del coronavirus. Se estima que ya esta cifra de personas infectadas haya superado las 390.000, pero serán las próximas semanas las decisivas para poder oficializar una cifra general, teniendo en cuenta que muchos de estos casos eran casos sospechosos y que se van a incluir en el análisis para determinar que son parte de estas víctimas a causa de la COVID-19. Esta situación se da precisamente el día de hoy que conmemoramos Sí. 199 años de independencia y en donde el presidente de la República ha enfocado justamente su mensaje a las acciones que ha tomado el gobierno desde que se declara la cuarentena nacional a causa de la llegada de la COVID-19 a nuestro país a partir del 15 de marzo. Bueno, consultarte cuáles son las zonas más afectadas del país. Hablábamos de Lima, hablábamos de la Amazonia. ¿Cuál es el escenario? Esto, si bien es cierto, se focaliza o nace el brote de la pandemia en la capital, precisamente en las zonas de la selva, en la parte nororiental de nuestro país, es donde se ha focalizado este trabajo porque no llegaba la asistencia del Estado o las entidades de salud eran insuficientes. A través de una articulación que no solo se ha hecho con el Ministerio de Salud, sino con diversos ministerios y con las Fuerzas Armadas, es que se ha podido llevar atenciones de salud y al mismo tiempo programas para poder trabajar en el traslado de oxígeno a los pacientes, sobre todo porque estos hospitales fueron los primeros en colapsar, y a esto hay que sumarle también medicamentos, campañas de prevención y justamente las pruebas de descarte. En la mayoría de casos eran las pruebas rápidas. Poco a poco esto se ha ido expandiendo, hay zonas también en la parte central del país, en Cajamarca, se ha determinado en Huánuco, y Arequipa, que es en la zona sur del país, una de las provincias y las regiones más afectadas justamente con el índice elevado de pacientes contaminados o contagiados por la COVID-19. Es precisamente en esta región, en Arequipa, donde esta semana se ha focalizado el mayor trabajo, teniendo en cuenta que se va haciendo un equilibrio en algunas zonas, pero otras todavía exigen mayor atención por parte del gobierno, sobre todo en lo que es traslado y atención en los hospitales. Hay que ser realistas dentro de la situación desde que empezó la pandemia. Los hospitales han colapsado, las camas UCI ya no se encuentran disponibles y justamente el gobierno en este mensaje a la nación ha focalizado su atención precisamente en dotar e implementar las camas UCI para los próximos meses y de alguna manera contrarrestar y dar mayor soporte al sistema de salud, otorgando también incluso mayor presupuesto para poder trabajar en una situación que definitivamente en los últimos años ha demostrado que el sistema de salud en el Perú se encuentra colapsado. Marina. Bueno, todo un dato. Consultarle, Omar, cuáles son las medidas sanitarias que se desplegaron en el territorio peruano. En Argentina, por ejemplo, se está cumpliendo con una cuarentena que es mucho más estricta en la capital y en la provincia de Buenos Aires porque representan el mayor número de casos, una abrumadora mayoría de casos. Y otras provincias, otros territorios están también cumpliendo con cuarentenas que, bueno, van atravesando por distintas fases. ¿Cómo se maneja en Perú? ¿Cuáles son las medidas sanitarias? Casi igual que en Argentina, acá se ha realizado una cuarentena focalizada. Hay cerca de 11 provincias
que mantienen esta cuarentena focalizada. En la capital esto no ha sido así hasta justo a inicios de julio, es que se permite ya retomar las actividades económicas, pero con ciertas restricciones. Casos para la población vulnerable, para los niños y para los adultos mayores, así como la población vulnerable por el tema de salud, es la que no puede realizar actividades cotidianas. El trabajo o la frecuencia económica se está reactivando progresivamente, se está reactivando la parte turística muy lenta, hace algunos días se ha reactivado, por ejemplo, los restaurantes. Hay otras actividades que poco a poco se van restableciendo, pero con ciertos parámetros de bioseguridad, tanto el aforo, tanto el distanciamiento y sobre todo en el transporte público. ¿Esto por qué? Porque adicionalmente a las mascarillas o los barbijos, como también se le conoce, se ha pedido justamente a la población que en el uso del tránsito público, del vehículo público, las unidades de transporte, se recorra también con estos protectores faciales. Esto para prevenir justamente el contagio del coronavirus y para también prevenir los focos o los puntos donde se puede transmitir el virus, vale decir los ojos, la nariz y la boca. Entonces, se les está obligando a las empresas de transporte público que puedan subir los pasajeros hasta ocupar los asientos de los buses y al mismo tiempo también que los conductores y los cobradores puedan utilizar estos protectores faciales. El incumplimiento de esta medida va a obligar una multa por parte de las autoridades y que eso también se va a ir manejando progresivamente tanto con el tema del transporte interprovincial y medidas también que van a ir trasladándose a otros sistemas. Por ejemplo, el restablecimiento de los vuelos a nivel nacional, que es lo que inicialmente se va a trabajar. A nivel internacional, por el momento, las fronteras todavía continúan cerradas, los vuelos internacionales se encuentran suspendidos y esto va a ir siendo parte de una cuarta etapa justamente de trabajos que viene desarrollando el Ejecutivo a nivel sanitario. Recién habló también de la cuestión económica. Hoy en el discurso Vizcarra hizo alusión a planes de empleo, a pago de bonos. ¿Cómo es la asistencia del Estado? Los bonos se han empezado a entregar justamente cuando se desarrolló la cuarentena. Esto focalizado a poblaciones vulnerables. Hay que tener en cuenta que la pandemia afectó la parte económica y algunos de los negocios también y empresas tuvieron que obligar al cierre justamente de estas. Muchas de esas personas tuvieron que, lamentablemente, como en otros países, despedir personas o utilizar otros mecanismos para suspender momentáneamente los empleos. En base a esto es que se empiezan a focalizar algunos bonos específicos, bonos para zonas rurales, bonos para personas que trabajaban de forma independiente, se dio suspensión perfecta de labores. Entonces, en base a esta situación es que se otorga un bono de 760 soles, más o menos unos $200 aproximadamente, que 200, $250, que justamente se otorgan hasta en 2 oportunidades a las familias. Esto se ha ido desarrollando progresivamente junto con reactivaciones para algunas empresas a través de 2 programas, uno de ellos es Reactiva Perú, para poder recuperar justamente la parte económica. Y el día de hoy, como tú lo mencionas, el presidente anuncia un cuarto bono, precisamente de estos 760 soles, para aquellas personas que no se vieron beneficiadas con los bonos anteriores y que pueda de alguna manera equilibrar la economía que ha sido afectada precisamente por la pandemia. Bien, bueno, los saludamos a los peruanos en el marco de un nuevo aniversario de la independencia. Están rumbo al bicentenario, es un día muy especial, aunque extraordinario el festejo, la conmemoración, ¿no? En este escenario tan enrarecido como lo es una pandemia. Efectivamente, es un escenario diferente, son 199 años de independencia diferentes, en una situación que no solo nos afecta a nosotros como peruanos, sino también al mundo entero. Esta situación que de alguna manera nos está permitiendo buscar una unión, como mencionaba el presidente hoy día, buscar fortalecer ese trabajo conjunto para que no solo el Estado, no solo el gobierno, sino las entidades públicas, privadas y la misma política pueda participar y poder superar esta crisis sanitaria que nos afecta a todos los países del mundo. Ojalá eso se dé pronto. Omar, ha sido muy amable y a través suyo saludamos a todos los peruanos. Quedamos a disposición por cualquier cosa que necesiten. Marina, muchísimas gracias. Hasta cualquier otra oportunidad. Muy amable.